Primero que nada, pues quiero enviar un saludo al pueblo de Venezuela, de Zulia, especialmente que nos ven o siguen este encuentro con los periodistas a través de las redes sociales, de plataformas tecnológicas. Alguien decía que la publicación del flyer comentaba de hablar de los problemas del Zulia. Pasaríamos aquí varios días, porque los problemas del Zulia son tan graves como los de Venezuela, de esta tragedia que vive el país desde hace unos años al día de hoy. Pero hoy quiero referirme, además de saludar a los medios de comunicación, representantes de los medios de comunicación que hoy participan de esta actividad, quiero referirme a un tema que perturba, destruye la paz de los zulianos en todas las dimensiones que podamos imaginar, que tiene conmovido, que tiene arrinconado, que tiene en el suelo, como decimos aquí en Zulia, a la gente en Zulia, que tiene que ver con el servicio eléctrico. Todos sabemos que hay un problema a nivel nacional, producto de la falta de inversiones, de la falta de mantenimiento, que no se volvió a construir una obra más y no le dieron ni hicieron lo que convenía hacer y correspondía hacer en todas las infraestructuras y todas las plataformas instaladas a lo largo del país. Bueno, Venezuela tiene un sistema de generación de electricidad que, según los especialistas y expertos, cubre más de 34.000 megavatios. Y solo se están generando 12.000 megavatios, de los 14.000 que es el consumo nacional. Bueno, y ahí empieza un problema. Pero el Zulia es el estado más perjudicado, gravemente impactado por la crisis eléctrica, que no tiene que ver solo con el problema nacional, sino que tiene que ver con esta desidia, este abandono que ha habido en nuestra región y de eventos que han ocurrido. ¿No recuerdan cuando uno de los conductores más importantes, el cable que casi tumba el puente sobre el lago, por mal manejo, mala pericia, por improvisar soluciones que no eran las correctas? ¿Y qué es lo que está pasando en el Zulia? Bueno, aquí no se trabaja con tranquilidad, no se estudia, no se duerme, no funcionan los semáforos, no funcionan los electrodomésticos cuando la gente lo necesita, no funcionan los equipos de del comercio, de la industria, de todos los sectores que hacen vida en la región. Nada funciona por los racionamientos que van de 4 a 10 horas diarios. Dimos un salto atrás. Y a eso se le suman las fluctuaciones de voltaje terribles, que queman entonces los equipos de la gente. Se quema el ventilador, se quema la nevera, se quema el aire acondicionado, se quema el microondas, se quema todo. Igual que se queman equipos del comercio, de la industria y del sector agropecuario. Por ahí me conseguí un señor que me comentó que se le quemó el tanque de enfriamiento de la leche. Como los que le comentan a uno por donde pasamos, y por eso es parte de la motivación que tuvimos de dar esta rueda de prensa, para no diagnosticar y hablar de lo mismo. Todos lo vivimos, todos sabemos lo que está pasando, sino de hacer algunas propuestas y exigir que dentro de este proceso de estabilización económica y social, camino a la transición y a las elecciones que se tienen que hacer en Venezuela,
se mire al Zulia y se dé un tratamiento urgente en cuanto al tema eléctrico. Porque ¿qué pasa en el Zulia? Que por cierto, estaríamos en peores condiciones si la actividad petrolera se hubiese mantenido. Pero la actividad petrolera está en su mínima expresión. Todos los pozos que están en el lago Maracaibo, por ejemplo, están paralizados. Y por supuesto que soplan buenos vientos que indican que todo esto va a mejorar. La industria petroquímica está paralizada. La diáspora fue gigantesca de gente que se fue del sur, de gente que no utiliza equipos de alto consumo por la situación eléctrica del Zulia. Sin embargo, con todo eso, el Zulia tiene un problema, un déficit en la generación eléctrica, que viene por dos vías para concretar que la gente lo entienda. La que viene del Guri, que viene a través de un sistema de cables que atraviesan el lago de Maracaibo, conecta la costa oriental del lago de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo y todos los demás municipios del estado. Esa energía que viene del Guri, esa transmisión más o menos está en el orden entre 1050 y 1100 megavatios, que viene del Guri. Y las termoeléctricas que tenemos en el Zulia, fundamentalmente la Rafael Urdaneta y Ramón Laguna, genera entre 600 y 50 megavatios. Y el Zulia necesita en este momento, para equilibrar el sistema, para que podamos vivir en paz, entre 2000 y 2100 megavatios. O sea, tenemos un déficit que va entre 350 y 500 megavatios. Ese es el déficit que tiene el Zulia en este momento, en esas condiciones. De tal manera que aquí hay que pensar en soluciones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Se va a activar la industria petrolera, la petroquímica, está regresando gente, hay mayor inversión y desarrollo dentro de este proceso nuevo que está viviendo Venezuela, y eso va a generar mayor consumo, por supuesto. De tal manera que dentro de ese déficit que tiene el Zulia de 350, 500 megavatios, nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la termoeléctrica. Esta es y vamos a hacer una propuesta, que no es de Manuel Rosales, ni del Partido Nuevo Tiempo, de especialistas, con los que hemos consultado, con gente versada en la materia, que manejan todos estos números, que conocen el sistema. Muchos de ellos trabajaron en el BEI, cuando Venezuela tenía un diseño de empresas, 5 empresas que pertenecían al Estado y 5 al Estado venezolano y 7 que eran del sector privado. Y entre esas estaba en el BEI del Zulia, que funcionaba maravillosamente bien y era administrada por el Estado. Bueno, eso lo desmantelaron para centralizar todo y dieron paso a la creación de Corpoelec, que todos sabemos que es un monstruo que no sirve, que no funciona, que no da respuesta y que por supuesto no puede hacerlo porque es una concentración dentro de una madeja complicada como es el sistema y el servicio eléctrico. Entonces, ¿qué pasa en el sur? ¿Y hacia dónde va? La planta Rafael Urdaneta debería generar, la termoeléctrica, 1380 megavatios. Esa es su capacidad instalada. Y Ramón Laguna, 660 megavatios. Y otras plantas adicionales, sistemas, turbinas, unos 860 megavatios. Para un total de 2.900 megavatios instalados de generación. Pero por supuesto, las termoeléctricas, ya vimos lo que viene del Guri, las termoeléctricas solo generan entre el 20 y el 30% de los 2.900 megavatios. Si estuviera generando los 2.900 megavatios, desde hace tiempo no tuviéramos problemas en el sur. Pero ahora se ha agravado más el problema porque la generación termoeléctrica ha caído, ha disminuido. Y está en el orden del 20 y el 30% de generación.
lo que ocasiona el déficit que va de 350 a 500 megavatios, que provoca los racionamientos, que provoca las fluctuaciones, porque el sistema está desequilibrado, la luz va, viene, se apaga, vuelve, quema los equipos, el drama que todos vivimos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el Estado. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros creemos y exigimos se valore la región zuliana porque estamos en una crisis especial. Pudiéramos decir una emergencia especial que involucra todos los sectores. Aquí no se salva a nadie. Y para paliar, solucionar en el corto plazo esa emergencia especial, hay que atender las termoeléctricas, que puede ser la solución a mediano plazo, perdón, a corto plazo. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, profundizar el mantenimiento, avanzar en inversiones que son de bajo alcance y de rápida ejecución y que van a permitir que se estabilice el sistema eléctrico. Porque si no se da mantenimiento a esas plantas, si no se mantiene el proceso de inversiones menores que se venían haciendo en esas termoeléctricas, por supuesto que el consumo seguirá cayendo, se mantendrá en el orden en que estamos. Y dentro de eso, de ese proceso de inversión de mantenimiento, deben retomar la instalación de turbinas de ciclo combinado. Hay dos tipos de turbinas en la termoeléctrica del sur. Estoy explicando esto para entender. Unas que tienen una sola turbina, una sola generación, y otras que tienen doble generación. Y ahí hay turbinas instaladas que están paralizadas. Y hay otras que tienen que activarse y otras que tienen que colocarse en las termoeléctricas. Si logramos eso, aumentamos la generación de las termoeléctricas en este momento a corto plazo rápidamente y se lograría estabilizar el sistema y se lograría eliminar el problema de los bajones de la fluctuación eléctrica que tenemos. Ahora, a largo plazo, porque muchos van a decir, y ha sido nuestra propuesta desde hace tiempo, que está en la CAF, y para allá vamos, a mediano plazo, para la solución definitiva, se tiene que construir el cable sublacustre que está en la CAF, que está esperando por un aporte del gobierno nacional y que sería la generación y la solución definitiva a mediano y largo plazo. Terminar el gasoducto que viene desde Falcón, que permitiría traer gas, mejorar el gas, y por supuesto después vendrá con la inversión y el desarrollo petrolero, aumentará la producción y generación de gas. Pero ese gasoducto lo empezaron y lo dejaron botado. Por eso algunas plantas, algunas turbinas de las termoeléctricas no funcionan. Se termina ese gasoducto, se trabaja con las dobles turbinas, se toma y se recupera el sistema de mantenimiento de inversión en las termoeléctricas y logramos estabilizar el sistema. Eso está así. La propuesta para el corto y el mediano plazo. Porque si aquí sigue creciendo el consumo, se siguen activando los negocios y el comercio y la estructura industrial, y por supuesto dentro de ello la petrolera y la petroquímica, que en su momento será, para eso necesitamos que se instale el cable sublacustre, que está en la caja y que solo está esperando de la colaboración de recursos para que se pueda desarrollar e iniciar la construcción que se tiene que hacer en Noruega. Ahí estuvo Ezio Yerini, que presidió una comisión, y otros diputados, y gente especialista en la materia. En Noruega o en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos se puede construir. Que dura su elaboración más o menos un año.
un año, y después la instalación del cable. Por eso es que tenemos que trabajar en las termoeléctricas. Urgente, retomar el mantenimiento de las termoeléctricas, hacer las inversiones necesarias en las termoeléctricas, que no son grandes inversiones, son inversiones moderadas. Trabajar con el sistema de doble turbina, estabilizar las termoeléctricas Rafael Urdaneta y Ramón Laguna para estabilizar el sistema, volver a estabilizar el sistema en el estado Zulia, se acaba el racionamiento y se acaban las fluctuaciones y los constantes movimientos que generan tanto problema en el estado Zulia. De tal manera que además algunos preguntarían los recursos. Bueno, para lo más costoso y gigantesco de esto es lo que tiene que ver con el cable sublacustre. Bueno, para eso están los bonos especiales que va a recibir Venezuela por el Fondo Monetario Internacional. Están los ingresos petroleros que han mejorado levemente y de ahí se pueden obtener esos recursos para que en esta dimensión y el tamaño del problema son mínimos. De tal manera que nosotros, en razón de la crisis que estamos viviendo, de la emergencia especial que vive Zulia, hacemos esta propuesta y la vamos a llevar a los organismos correspondientes. Aquí está Nora Bracho y varios diputados de la Asamblea Nacional, está Gary Socorro, Ex y otros más, que harán lo propio en la Asamblea Nacional. Lo vamos a llevar a los organismos, entre ellos la Embajada de Estados Unidos y a otros organismos que tienen que ver con Estados Unidos, y se llevará al gobierno nacional y se le entregará a los niveles de gobierno que se le tenga que entregar, porque esto no es un problema político, ni de campaña, ni de conflictos, ni de problemas, ni de enfrentamiento, ni de controversia. Esto es un problema severo, grave, especial que vive el Zulia, que se tiene que atender. Y se puede atender para estabilizar el sistema a partir de la tecnología, como estaba estabilizado. Hasta no hace mucho el sistema estaba estabilizado. Bueno, volver a estabilizarlo, no se puede vivir así como estamos. No es normal lo que está pasando en el sur. Volvimos, como dije hace rato, dimos un salto atrás en el servicio eléctrico en la región zuliana, que además tiene un coletazo que impacta también el servicio de agua, más de los problemas que tiene. Porque todo el sistema de Tulé y de Manuelotti y todo ese sistema también sufre el impacto del racionamiento eléctrico. Así que esto queríamos plantearlo públicamente, llevarlo a los organismos correspondientes para que sea una bandera que todos llevemos adelante en razón de atender esta emergencia especial. Uno no dice humanitaria porque está como muy trillado eso, pero lo es. Es una emergencia humanitaria. Yo digo una emergencia especial, pero es una emergencia humanitaria. Los hospitales, es bueno que lo sepan, los hospitales funcionan a medias. El sistema educativo está impactado, público, privado, porque las escuelas sin energía eléctrica, los sistemas y su funcionamiento no son acordes con lo que es un niño o un joven estudiando allí. Las altas temperaturas que hay en el Zulia. Mérida está afectado, el Táchira está afectado, pero no con la dimensión como el Zulia, ni con la temperatura que nosotros tenemos. Esos son otros dos estados con una situación muy grave que deben ser atendidos. Carabobo y mucho, pero lo del Zulia es una situación dramática. Una emergencia especial, una emergencia humanitaria, que debe ser atendida. No es normal lo que estamos viviendo en el sur y en todos los sectores del sur. Que impacta todo, la industria, el comercio, el sector agropecuario. Aquí alguien está haciendo una compra en un supermercado y se un bajón, una oscilación y se para el sistema. Va al banco, es lo mismo. Está en la casa, se perturba lo que se está haciendo. Está haciendo un trabajo en una computadora, se paraliza, se resetea y se daña lo que se está haciendo.
Bueno, todo, no hay vida normal en el Zulia con este problema tan grave que estamos viviendo. Así que eso es lo que queremos plantear, lo que queríamos darle a conocer al Zulia como una de las banderas que vamos a llevar adelante. Como siempre lo hemos hecho. Nosotros hemos sido estudiosos y hemos estado atentos siempre al tema eléctrico del Zulia. Una vez propuse lo de las barcazas, por los conflictos políticos y las guerras políticas, no se aprobó, pero si se hubieran traído esa barcaza, hoy el Zulia estuviera de maravilla. Y además, cuando se habla de solucionar el Zulia, eso alivia el sistema nacional. Y de rebote, mejora el servicio eléctrico en otros estados. Bueno, y después hemos insistido, hemos trabajado, hemos hecho gestiones de todo tipo para la construcción del cable sublacustre, que se tiene que construir, se tiene que instalar. Yo tenía un gráfico para que más o menos supieran lo que es esa madeja y en qué condiciones está, que tiene que ver con la transmisión eléctrica que cruza el lago de Maracay. Son, son 5 circuitos. 5 circuitos. De esos 5 circuitos, el primer circuito, el circuito 1, que pudiera generar 400 kilovatios, es una instalación desde 1998. Y dicen los técnicos y los especialistas que está al final de su vida útil. Y por supuesto necesita algún mantenimiento y reparación. El circuito 2 generaría también más o menos lo mismo, es una línea aérea en reparación y también está al final de su vida útil. El circuito 3 está fuera de servicio. Ese fue el cable que explotó, que casi tumba el puente sobre él. Y el circuito 4 está más o menos generando el 30% de su capacidad de generación, que son 230 kilovatios. Se están haciendo reparaciones ahí, entiendo, que es lo que me explicaron y nos informaron los técnicos y los especialistas, pero por supuesto tiene graves limitaciones también. Y el 5 está fuera de servicio también. De tal manera que esa es la situación del sistema que atraviesa el lago para darle energía eléctrica a todo el Estado Unidos. Y que dentro de ese sistema están las torres esas que reciben muy mal mantenimiento además y que requieren de inversiones urgentes y que nunca se debieron instalar. Fue uno de los disparates más grandes que han cometido. Pero tenemos que avanzar. Y cuando estamos hablando del relanzamiento de la economía, de la activación de la industria petrolera, petroquímica, gasífera, bueno, tenemos que prepararnos primero para salir de esta crisis especial, tragedia humanitaria especial, emergencia especial humanitaria en lo inmediato, y en el mediano plazo la construcción del cable sublacustre que generaría y sacaría definitivamente, terminaría con el problema del Estado Zulia en cuanto al servicio eléctrico. Muchas gracias por la atención.